Bueno, en este caso vamos a hablar sobre lo que es el trámite y los retos que se presentan a la hora de solicitar un permiso para estudiante. Vamos a hablar de las vías de aplicación, los requisitos generales para este tipo de visado, los errores frecuentes que cometen las personas al aplicar a este tipo de permiso, algunos retos a los que nos enfrentamos al solicitar este visado o el permiso de estancia. Y finalmente, vamos a resolver las dudas que puedan tener. Si tienen alguna pregunta a lo largo de la charla, pueden levantar la mano y en cuanto termine con la idea, podemos resolverlas. Bueno, podemos empezar por saber qué es exactamente el permiso de estancia por estudios. El permiso de estancia por estudios es una autorización y puede venir en la forma de una resolución o un visado. Aquí les dejo ambos ejemplos. ¿Qué pasa? Van a tener una u otra dependiendo del lugar donde soliciten la autorización. Este permiso tiene la particularidad de ser un permiso de estancia, es decir, no es un permiso de residencia. ¿Qué pasa con las residencias? Que las residencias les permiten acumular tiempo para en el futuro solicitar la nacionalidad, si ese es su objetivo. Las estancias, en cambio, no suman a ese tiempo acumulado. Entonces, si su objetivo es solicitar una nacionalidad en el futuro, lo ideal sería que al culminar los estudios soliciten el cambio o la modificación del permiso estudiante a un permiso que sí sea una residencia o de por sí solicitar de entrada una autorización de residencia que no sea pues estancia por estudios. Eso lo evaluaría cada uno para ver realmente cuál es el tipo de permiso que mejor les conviene dependiendo de sus objetivos en el país. Es parte de lo que los abogados de extranjería hacen al atender a sus clientes, verificar que realmente el permiso que está pidiendo sí se encuadre con el objetivo que tiene esa persona en el país. ¿Qué les otorga el permiso de estudiante? Pues les da derecho a estudiar en España, a quedarse en España, permanecer de forma legal en el país mientras realizan sus estudios, a viajar dentro del espacio Schengen, que es distinto a la Unión Europea. eh, Resulta ser la alianza de países que les permite viajar con libertad de un lugar a otro dentro del espacio sin tener que atravesar un control fronterizo. Y finalmente, algunos permisos de estudiante les van a permitir directamente trabajar en España. Tiene algunos requisitos. El más importante es que los estudios que estén cursando sean estudios superiores oficiales. Cuando son estudios superiores oficiales, tienen automáticamente incluido el permiso de trabajo por un máximo de 30 horas a la semana. Aquí les dejo un ejemplo de lo que es la TIE de un estudiante. Como pueden ver, hay una que lo autoriza a trabajar y la otra no lo autoriza a trabajar. Ambos son estudiantes. La gran diferencia ahí sería que lo más posible es que al que autorizan directamente a trabajar esté cursando estudios superiores y al que no, pues esté cursando otro tipo de estudios. ¿Cuáles son las obligaciones de un estudiante? Bueno, una vez les conceden el permiso, no tienen solamente que llegar a España y ya, tienen que cumplir con algunos requisitos para poder mantenerlo. El primero es el empadronamiento. Si no están familiarizados con el término, es un registro que se hace ante las autoridades españolas en las que les informan el lugar donde establecen su residencia. Entonces, em, es como un aviso de la dirección en la que viven. Además, dentro del mes siguiente a la concesión de sus permisos o sus visados, tienen que solicitar la TIE.
que es justo la tarjeta de la que les estaba hablando, en la que consta si al estudiante lo autorizan o no a trabajar. Y idealmente debe pedirse dentro del mes siguiente a la concesión del permiso. En este momento, como las citas escasean y son difíciles de encontrar, pues las autoridades tienen pleno conocimiento de la dificultad en conseguir pues la cita y por lo tanto la tarjeta. Entonces no son muy estrictos con el plazo de un mes, pero sí es importante sacarla porque es un documento que piden mucho en España para hacer cualquier cosa, abrir una cuenta de banco, alquilar un piso, incluso viajar afuera de España y luego regresar, van a necesitar la tarjeta. Ahora, en cuanto a los requisitos del visado, para poder mantenerlo, deben mantener vigente el seguro médico que deben contratar para obtener el visado y la matrícula en el programa en el que estaban o en el que fueron admitidos cuando solicitaron su visa. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de cambio en cuanto a los estudios debe informarse y en ocasiones implica la solicitud de un nuevo permiso. Tengan muy en cuenta que para pedir la tarjeta y registrarse en una dirección o hacer el empadronamiento, necesitan cita previa, que también, como les digo, el empadronamiento, pues pasa lo mismo con las citas, son difíciles de conseguir. Así que sugeriríamos que para cumplir con los requisitos contacten con un abogado em, o se dediquen a juiciosamente buscar las citas antes para que no vayan a tener problemas luego por no tener empadronamiento o TIE. Ahora, más profundamente acerca de lo que es el proceso de solicitud de este tipo de visado, tenemos dos vías posibles. Pueden solicitar un visado de estancia por estudios desde su país de origen, desde el consulado de España que les corresponda según su dirección, o pueden viajar a España como turistas y solicitarlo estando ya en España. Es una decisión que cambia completamente el curso del proceso, los documentos a solicitar, los tiempos que deben tenerse en cuenta. Entonces, deben muy cuidadosamente buscar asesoramiento acerca de cuál es más conveniente según sus propias situaciones y qué requisitos deben cumplir con cada tipo de vía para presentar la solicitud. Cambia, como pueden ver en la presentación, los documentos requeridos, el tiempo que toma presentar y procesar la solicitud, las citas y los costos asociados a cada tipo de vía, la posibilidad de estar o no estar en España mientras se lleva a cabo el proceso, la seguridad jurídica y los criterios que le competen a cada caso dependiendo de la vía y pues claramente el tiempo que tarda en procesarse cada una. Como les decía, es importante que consulten muy bien con expertos en el tema porque los plazos que deben tenerse en cuenta dependiendo de la forma en la que presentan sus solicitudes son diferentes. Hay un criterio general tanto para la presentación desde consulado como para la presentación desde España, que es un máximo de 2 meses antes del inicio de clases. Es decir, si sus clases empiezan el 1 de agosto, máximo pueden presentar su solicitud el 1 de junio. Entonces, si presentan después de esa fecha, ya estarían fuera de plazo, tanto en consulado como en España. Ahora, si presentan sus solicitudes siendo turistas en España, el criterio clave es la regla 90-180, que es el tiempo que tienen permitido permanecer en España los turistas cada 6 meses. 90 días por cada 180 días. Y entonces el término es
presentar su solicitud de permiso de estudiante máximo 2 meses antes de que caduque su condición de permanencia legal. Si son turistas, pues su condición de permanencia legal son 90 días por cada 180. Es decir, tendrían que presentar las solicitudes dentro de ese primer mes. ¿Qué van a necesitar siempre que soliciten este tipo de permiso? Estos son los requisitos documentales en cuanto al permiso de estancia por estudios. Certificado de buena salud, medios económicos suficientes, pasaporte válido, estar en plazo, no tener antecedentes penales, tener la matrícula y certificar que se pagó la matrícula y tener un seguro médico vigente. Es muy importante tener en cuenta que deben estar de forma legal en el país en el que soliciten la visa. Pasa a veces que, por ejemplo, un ciudadano estadounidense vive en México y está de forma legal, pero su permiso va a caducar el próximo mes. Pues ya no alcanza a solicitar el visado, necesitaría pedir un permiso nuevo para estar de forma legal cuando solicite su visado desde el lugar donde vive, en ese caso, pues México. ¿Qué es importante tener en cuenta? Estos documentos que les indiqué son necesarios para todas las aplicaciones. Tienen algunos adicionales, dependiendo mucho de qué se vea o qué logren acreditar en los primeros. Pueden llamarlos requisitos o documentos complementarios o documentos anexos o adicionales, pero se deben presentar en algunos casos dependiendo de qué se vea en estos documentos principales. Entonces, pueden necesitar declaraciones juradas, autorizaciones como de los padres, de las personas que les entregan sus medios económicos, autorizaciones para viajar y cosas similares. Pueden necesitar pruebas de medios económicos de sus padres, sus tutores, en algunos casos abuelos, familiares o parejas. En ese caso, serían documentos adicionales. Pueden necesitar un escrito explicativo para exponer ante las autoridades alguna situación particular que tengan al respecto de los documentos principales que presentan. Seguros médicos complementarios, que en algunos casos se necesitan porque el seguro principal o el que van a presentar como documento principal no cubre el tiempo suficiente. Y como les mencionaba, la autorización de los padres para los menores de edad, por ejemplo, cuando deben viajar a España para iniciar, puede ser, sus estudios universitarios. Hay más documentos adicionales que pueden presentarse. Dependerá mucho de qué se vea en estos principales. Por eso sugerimos que se asesoren muy bien al momento de presentar documentación, porque una vez presentada, de eso dependerá el éxito o el fracaso de la solicitud. Y se debe analizar caso a caso. No recomendamos evaluar documentos basados en personas que ya pasaron o a las que ya se les concedió sus visados, porque cada persona tiene una situación muy diferente y presentar un documento o no presentarlo podría significar la diferencia entre una concesión o un rechazo del visado. Ahora sí, ¿qué errores frecuentes y retos tenemos al presentar la solicitud? Primero, como les comentaba, y es el principal, es el plazo en el que se presenta esta solicitud. El plazo es cada vez más estricto. Antes de la entrada en vigencia del Real Decreto 1155 del 2024, había un plazo distinto. Cambió recientemente y no todos están informados o saben cómo aplicarlo bien. Por lo que, insisto, recomendamos que se asesoren muy bien antes de solicitar o reunir cualquier documentación, porque bien podrían estar fuera de plazo y no saberlo.
es muy frecuente y es el principal motivo de denegación de este tipo de visados.